La verdad es que estamos los que trabajamos y están los que se rascan. Eso ya lo vi, ¿no? Están los que trabajamos y están los que se rascan. Nosotros trabajamos. Bueno, trabajamos. Y con una recuperación, que yo creo que esto debería ser el debate de la Argentina, ¿no les sorprende? Yo la verdad que estoy muy preocupado por lo bajo del nivel de debate y sobre todo en esta campaña de la falta de propuestas que hay del otro lado. Porque yo anoche lo decía en la tele. A ver, ustedes en el 2019, frente a lo que era el macrismo, buscaron la unidad, conformaron el Frente de Todos, elaboraron una propuesta alternativa que le ofrecieron a la ciudadanía, que la gente acompañó y votó. Ahora acá, propuesta, la economía no la quieren debatir. ¿Qué van a debatir, Gustavo? ¿Qué van a debatir? ¿Qué van a debatir? Si cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada que dice sobre la deuda. ¿Cómo es, presidente, lo de la deuda? Es un disparate magnífico. En la historia argentina nadie tomó la cantidad de deuda que tomó Macri en el tiempo que lo tomó, y mucho menos se comprometió a pagarlo en el tiempo que se comprometió a pagarlo. Y en dólares. Estamos hablando de la deuda en dólares, porque la deuda en pesos, justamente, es una deuda absolutamente manejable, porque es deuda de moneda propia, y generalmente es deuda interestado, no es deuda básicamente con privados. La deuda con privados se hizo precisamente para sacar deuda en dólares que tenían los privados. Se especificó deuda en dólares. Eso fue lo que se hizo. Él pone todo en un mismo paquete y le miente a la gente con un descaro que asombra. Claro, porque la deuda pública, cuando se expresa en las estadísticas, se expresa en dólares, pero después en la composición hay que ver si es en pesos o es en dólares. Lo que hizo el gobierno anterior fue tomar 100.000 millones en billetes verdes. Exactamente. En cambio, cuando se habla de 30.000 millones ahora, son en pesos, equivalentes a... Exactamente, y lo que hay que entender es que esa deuda que se tomó, según confiesa Macri, se tomaba deuda en dólares para pagar deuda en pesos, que eso es lo que él llama déficit fiscal. Esa es la cosa más insoportable que uno tiene que escuchar. Pero si uno sigue buscando, hay que preguntarse si María Eugenia Vidal quería ser diputada nacional, ¿por qué no lo fue por la provincia que gobernó? Porque no puede explicar lo que hizo, porque ella fue cómplice de todo lo que... Bueno, la provincia también se endeudó en dólares. Claro, uno de los mayores endeudamientos que ahora está tratando de resolver Axel, como yo estoy tratando de resolverlo a nivel nacional, él está tratando de resolverlo a nivel provincial. Ahora, y Frigerio, sí, que era el ministro del Interior, metió en un endeudamiento en dólares a un sinfín de provincias que hoy están tratando de salir del atolladero en el que está, entre ellos uno de sus socios, Mendoza. Entonces, el planteo es que ellos no quieren dar debate, inventan debates para precisamente no hablar de estas cosas que han ocurrido y que marcan el rumbo que un país puede tomar. ¿Pero eso no lesiona la democracia? Y claro que sí. Porque lo pero increíble... fíjense ustedes las cosas que discutimos, ¿no? Estamos discutiendo si 9 personas entraron a mi casa en la... Después aparecen 70 en Exaltación de la Cruz. Sí. 70, con mariachis, y la discusión transcurre por ese lado. Ayer yo escuchaba, la verdad lo quiero decir porque digo, qué manera de distraer a la gente, ¿no? Escuchaba un enorme cuestionamiento de una maestra que se tensa en un discurso, en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires hace no sé cuántos años, ya son muchos. Tenía 25, tengo 62, dense cuenta. 27, 37. Y ahí el economista, 37. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darles certezas. Sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos, es un debate que invita a pensar. Claro, pero los medios lo toman como el adoctrinamiento. Claro, están los que creen y están los que no creen, y es una forma de invitar a discutir, invitar a pensar y abrir la cabeza de la gente. Porque lo que es evidente es que el chico a quien no veo tiene una idea formada que es el resultado de escuchar
cosas dichas, como por ejemplo, el peronismo gobernó los últimos 70 años. Y lo repite el chico, y ella se exalta porque ella sabe cómo es la verdad. Ahora, yo veía ayer todo el ruido que hizo. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay un director de colegio que público-oratorio defendía al proceso militar. Y nadie dedicó un renglón a ese hombre, que ese sí, porque ese defendió un genocidio. Un genocidio. Un golpe de Estado, defendió la ruptura institucional. Bueno, eso es lo que planteaba y lo que a mí me desespera un poco. Primero, la doble vara, y segundo, cómo muchas veces, no en el caso de la maestra, pero volviendo al tema anterior, de lo que esta semana fue lo que Macri instaló como mentira, después lo siguió María Eugenia Vidal, después lo siguió Ritondo, lo repiten, no encuentra en los medios que son, digamos, serios y que saben, no encuentran ni una repregunta ni una reprobación a lo que se sabe que es una mentira. Entonces, instalar la mentira hoy como arma de la política o el odio, bueno, la verdad que para el debate es tremendo. Pero no es muy distinto a lo que hicieron en campaña en el 2015 y en el obvio, 2015. Obvio. En el 2015 no iban a sacar el impuesto a las ganancias para los que trabajaban, nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Y cuando le preguntaron al ministro, ¿qué pasa con esto? Contestó, bueno, no, esas son cosas que se hicieron en campaña. Ahora, ¿sabe qué? Y acá, permítame, yo sé que a veces, como usted nos sigue, nos escucha, alguna de las cuestiones por ahí no está de acuerdo, o por ahí increpa, capaz mirando el televisor alguna idea, pero bienvenido al debate. Yo pregunto, usted varias veces cuando le hemos preguntado en estos años me dice, no tengo, por ejemplo, la reforma judicial, que usted lo planteó claramente en el inicio de su mandato, este año, nunca más a lo que se sabe, una justicia que hoy sigue indignando en su proceder. Usted, varias veces, y los integrantes del gobierno dicen, está parada porque no tenemos los números propios en la Cámara de Diputados para sacar la reforma y la frenan. Ahora, ¿no sería conveniente que desde el gobierno, que en la campaña, se le diga a la población, miren, tenemos que tener poder político para cambiar lo que el poder real no quiere que se cambie? Porque después los medios, a usted le pararon lo que es el servicio público de Internet, que es un acto político del gobierno, lo para un juez. Claro, no, y que beneficia a la gente. El problema judicial, que beneficia a la gente. El problema judicial es un tema aparte, es un tema aparte. Y la gente piensa que cuando uno habla del problema judicial, uno está hablando de los problemas del derecho penal. Claro, ayer yo leí lo más insólito que creí que se podía leer. Leí el sobreseimiento de un empresario que dijo que había coimeado por estado de necesidad. Nunca escuché algo semejante. Paolo Roca por el juez Ercolini. El estado de necesidad, para que la gente entienda, es un instituto del derecho penal reconocido en el Código Penal que permite que alguien en situación de riesgo para preservar un bien mayor sacrifique un bien menor. Imaginémonos que este lugar empiece a incendiarse y nosotros, para salvarnos, rompemos un vidrio para poder escapar al incendio. He sacrificado el vidrio por mi vida. Ahora, decir que se vio en la obligación de coimear para salvar a una empresa, eso es insólito. Insólito. Bueno, pero ahí eso da vergüenza. Presidente, ahí está el poder real. Yo lo digo. Pero ahí está el poder real. Porque es un juez que, fíjese, yo lo he comparado con lo que hizo ese juez con el Grupo Indalo. Fue el mismo juez que en el caso del Grupo Indalo. Claro que lo conozco mucho, lo conocí mucho y lo he tratado mucho además. Pero fue el mismo juez que en el Grupo Indalo dijo que había que detener a los directivos del Grupo Indalo para que no se desapoderen de sus bienes, cuando para eso existen lo que se llaman medidas cautelares patrimoniales, la inhibición general, el embargo, no hace falta detener a la gente. Bueno, ¿qué tendría que haber hecho? Y fue el mismo que dijo que Cristina era jefa de una asociación ilícita porque había mandado un presupuesto al Congreso de la Nación con obras que ganó Lázaro Báez. Y el Congreso de la Nación aprobó el presupuesto. Yo digo, ¿en qué punto para la justicia? Pero además uno habla del derecho penal. Pero uno se va a lo contencioso administrativo, por ejemplo. Sí. Y tenemos una serie de jueces
que están autorizando importaciones. En un momento en que la Argentina es cuidadosa con las importaciones, pues son dólares que salen. Entonces, lo que más hacemos es garantizar que las importaciones que entren sean importaciones destinadas a la producción, sean insumos para la producción. Ayer nos obligaron a aceptar una importación de un producto químico que nosotros habíamos pedido saber de qué contenía el producto químico, porque no sabíamos si eso podía ser en su utilización nocivo para la salud. Y pedimos que se investigue eso antes de autorizar la importación. El juez nos ordenó aceptar la importación con la sola declaración jurada del importador. Cuando uno ve estas cosas, dice, ¿dónde paran? Bueno, ahora, frente a eso está mi pregunta y vuelvo a mi pregunta. Ustedes, ahora en la campaña, ¿no deberían decirle a la sociedad, miren, esto que está ocurriendo, el juez Ercolini, doble vara, porque la metió preso a los dueños del grupo Indalo y a este empresario que admitió que pagó coima? Ahora lo sobresee con un argumento realmente ridículo. Digo, bueno, ¿qué es lo que... Me parece que no estoy saliendo, ¿qué es lo que realmente hay que hacer? Digo, ahí no hay como ustedes poner esto en la campaña electoral, dirán, miren, necesitamos poder político. Porque después la gente dice, pero Alberto Fernández me decepcionó, porque prometió y la justicia, miren lo que está la justicia. Y sí, bueno, es que claro que a mí me impresiona, porque resulta que si nosotros ganamos diputados, somos Sargenzuela. Pero ellos en la ciudad de Buenos Aires manejan la Cámara de la Legislativa de la ciudad de Buenos Aires y la justicia. Y la justicia. Pero manejando la Cámara, han permitido un montón de negocios inmobiliarios de los que nadie habla. Y son verdaderos negociados. Digo, ahora, yo lo que siempre planteo es, cuando yo digo que por momentos yo tuve la ilusión de... cuando a mí me preguntaron, están pidiendo la información de quién entra a Olivos, ¿qué hacemos? Y yo dije, mandar quienes entraron. Yo no tengo nada que ocultar, mandalo. Y creí estar dando un salto de calidad institucional. Resulta que uno al final se pregunta... ¿cuándo vamos a hacer todos un salto de calidad institucional? Claro. Porque cuando yo no me amparo en mis fueros, cuando yo no aprieto a ningún juez, de la justicia desaparecieron los espías ya no investigan, no se espían a ninguno de nosotros, los espías están preocupados por el terrorismo internacional y por los riesgos que la Argentina pueda tener con... ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Qué es lo que le corresponde? No hay ninguna presión sobre ningún medio. A mí me hablan, yo soy un caso extraño, donde soy al mismo tiempo un dictador y un títere. No sé cómo se pueden ser las dos cosas. Soy un extraño caso, pero la verdad es que cuando me llaman dictador y me llaman autócrata, yo me pregunto, ¿cuál es el acto de autocracia? ¿Qué medio de comunicación fue cuestionado por lo que se ha dicho? Y yo pongo la tele y hago zapping, me quedo en C5 igual, no te preocupes, pero hago zapping y me asombran las cosas que escucho. Me asombran las cosas que escucho. Y sobre todo la doble vara, ¿no? Porque del otro lado no se muestra nada y se protege. Eso indigna la doble vara. Las cosas que se dicen, y no se enriedan en debates. Yo lo de Olivos, para mí es la última vez que hablo, yo creo que ya lo expliqué, ahora ya está, yo ya expliqué de qué se trataba, me hice cargo, no le eché la culpa a nadie, me hice responsable. Señores, esta es mi opinión jurídica sobre el tema, esta es una oferta de solución del problema que yo creé. Para mí es un tema superado, pero lo que quisiera es que debatamos el fondo del asunto. Totalmente. Presidente, tenemos que hacer una... La oposición habla mucho de ciertas pronósticos fatalistas con respecto a la elección, que se juega a la República, que vamos a Venezuela, Afganistán, etcétera. ¿Qué se juega para el presidente en estas elecciones? Bueno, sí. La verdad que la República un poco se juega, porque si ellos llegan a ganar es posible que vuelvan a ser apretadores de empresarios, pueden ser apretadores de jueces, pueden ser persecutores de opositores. O sea, en alguna medida es cierto que la República está en juego, absolutamente es cierto. Lo que ellos han hecho ha sido de los tiempos donde la República más padeció. El sistema institucional más padeció. O sea, nosotros vemos por ejemplo lo que pasa en la causa del Correo,
lo que ha debido vivir todos estos años alguien a quien yo no conozco, que es la fiscal Boquín, por la causa del correo. Sí. Y ahora nos estamos enterando que un procurador renunció, un procurador del Tesoro renunció porque no quiso seguir los pasos que el expresidente le pedía que siga para beneficiarlo. Y con la cantidad de jueces que dijeron que fueron apretados, está la causa de la mesa judicial, está la causa de Indalo, está la causa del correo. Hay una colección de jueces que lo han dicho públicamente. Cuando lo escucha Macri decir que él nunca hostigó, ni persiguió, ni apretó a ningún juez, ¿qué sintió? Yo siento que él debe probarlo porque hay demasiados indicios que dicen lo contrario. Porque además uno hostiga a un juez por sí o por terceros. Y está muy claro que había ahí operadores judiciales que actuaban sobre la justicia. Y además se hablaba en aquella época, era público y notorio. Yo nunca supe quién era Rodríguez Aymón, no lo había visto, pero era un apellido muy repetido en los ámbitos de los tribunales. Muy repetido. Y... Bueno, sobre ese tema tiene que declarar nada menos que el presidente de la Corte Suprema. Bueno, no es un dato menor todo eso. No es un dato menor. Y que está prófugo. Está prófugo y además yo quiero ser claro, ¿no? No está prófugo en una causa donde el Estado Nacional lo está persiguiendo o lo está involucrando. Está prófugo en donde un particular lo está denunciando. Entonces, yo creo que la República está en juego si ellos vuelven a ganar. Sin ninguna duda está en juego. Sin ninguna duda está en juego. Acá no... Ya ven ustedes si el director de La Nación, si el director de Clarín, si alguna vez recibió un llamado mío o de alguna persona cercana a mí para que haga, deje de hacer, diga o deje de decir algo. No es así. ¿Por qué cree que lo hacía Macri? Bueno, son métodos. No sé si yo escuché decir a alguno de ustedes acá y a Morín, a Juana Morín muchas veces, que Alconada Mono alguna vez creyó que le pedía el 1% de su patrimonio a los empresarios en negro para la campaña. No, es peor, denunció Hugo Alconada Mon, claro. Que tenían, incluso que venían con la plata en aviones, claro. Incluso hasta describió dónde se habían comprado los bolsos en Avenida Cabildo. Es una causa que muchas veces le pregunto a Ariel o a Juan, ¿cómo está? Si está investigándose, porque fue una denuncia gravísima. Un ¿no? hecho escandaloso eso. Sí, es una causa que se detuvo, lamentablemente no tuvo avances, pero sí, hay además gente del entorno de Mauricio Macri que da testimonio de esto en primera persona diciendo cómo fue el financiamiento de la campaña de Macri, contando que se blanqueó simplemente en los papeles el 10% del dinero que se utilizó. Yo quería hacerle una pregunta también en relación al relato que está haciendo usted en torno a la justicia y a las elecciones, porque hay un elemento clave que es que no tenemos procurador general de la Nación designado por el mecanismo que establece la Constitución, ¿no? Tenemos un interino hace 3 años. ¿Eso puede cambiar si el oficialismo tiene un buen desempeño electoral? Tenemos un interino hace mucho más de 3 años porque Macri echó a Gil Carbó y desde entonces nunca más tuvimos procurador. Y eso debe cambiar, hay que nombrar un procurador. Y el Senado ha propuesto una ley para que simplemente reglamenta el funcionamiento del Ministerio Público y eso está parado en la Cámara de Diputados. Y eso tiene que ver con lo que decía Gustavo, que a veces la ausencia de mayorías a uno le impide llevar adelante reformas que son necesarias, que son importantes. Esa es una, creo yo. Esa es una. Y también la reforma de la justicia federal que yo propuse, que tuvo aprobación del Senado y quedó varada en la Cámara de Diputados. Y eso tiene que ver con el debate sobre quién es el que verdaderamente manda en la justicia, quién es el verdadero mandante en la justicia. El que manda en la justicia es el poder fáctico, no es el poder político. Eso es así. Es evidente que es así. Ahora hay que cambiar evidente. eso. Y claro que hay que cambiarlo. Por eso yo planteo todo lo que estoy planteando, porque nosotros nos concentramos, cada vez que uno habla de esto, el argumento es que se está buscando la impunidad de Cristina. Ninguna norma que yo saqué buscó la impunidad de nadie. Pero volvemos Además a son causas recontra avanzadas, ya no hay forma de cambiarlas. No hay forma ni siquiera de pararlas. Pero volvamos a este ejemplo. Lo del servicio público de Internet, ahí tiene de un caso. Que la gente de menos recursos tenga un servicio mínimo
que las grandes empresas no quieren y lo detuvieron en la justicia. Digo, ¿cómo es posible que un juez de la provincia de Córdoba detenga una decisión política del presidente de la Nación? Que creo que no está violando nada, ¿no? No, pero es que además no solamente eso. Yo quiero que tomemos noción de lo que estamos hablando. En Argentina somos más o menos 45 millones de habitantes y hay alrededor de 65 millones de celulares. Es decir, hay más celulares que personas. ¿Realmente a ustedes les parece que eso no es un servicio público? Definitivamente lo es, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Eso ustedes piensan que lo va a resolver el mercado? Yo les digo que no. El otro día, hablando con el gobernador de La Pampa, me comentó que el 80% de La Pampa no tiene 4G. Qué bárbaro. Hablando ayer con el gobernador, o antes de ayer, no me acuerdo, con el gobernador de Catamarca, me repitió exactamente lo mismo en Catamarca, porque cuando nosotros dejamos eso al arbitrio del mercado, el resultado es que el mercado solamente invierte donde hay negocio y donde garantizar la conectividad de aquellos lugares de la Argentina que no tienen la población necesaria, que no se vuelven a este tipo de negocio un negocio atractivo y quedan abandonados. Presidente, el otro día escuchaba gente que hablaba del Alberto moderado, de la campaña a presidente, de que supuestamente había cambiado. Yo en realidad veo una oposición mucho más endurecida, veo personajes hablando cosas que no hablaron nunca, digo, veo una oposición mucho más dura. ¿Usted es el mismo Alberto de la campaña electoral? Sí, con algunos aprendizajes. Bueno, eso es importante. Sí, claro. Eso es importante. Con algunos aprendizajes. Pero sigue siendo un moderado. Miren, yo sigo siendo un moderado, sigo promoviendo el debate, sigo respetando a todos y sigo buscando la unidad de todos. Yo creo que una Argentina segmentada en dos es una Argentina sin futuro. Lo que pido es como dicen los exhortos, reciprocidad para casos análogos. Digo, yo te pido que vos hagas otro tanto, porque si esto lo hago yo solo no me alcanza. Yo lo que no encuentro es esa respuesta del lado de enfrente. Lo que encuentro del lado de enfrente es un sistema permanente de embarrar la cancha, de llevarnos a discutir cosas que yo digo, ¿qué estoy discutiendo? Lo que pasó ayer con la maestra esta, en vez de estigmatizar a la maestra, debería ser un debate social sobre lo que deben ser el aprendizaje y la educación en un colegio. Vuelvo a repetir, si la maestra sancionó al alumno por pensar así, eso está horrible. Pero solamente estaba planteando un debate, simplemente, con más vehemencia, con menos vehemencia, no importa, un debate. Ayer todo el mundo hicieron de eso un escándalo de proporciones. De adoctrinamiento no tenía nada que ver, porque los chicos estaban muy seguros en sus posiciones y debatían de igual a igual. Y le contestaban y listo, digo. Ahora, vivimos en este tipo de debates y no hablamos de lo importante. Buen día, la radio, presidente, buen día. Buen día. Hubo muchos rumores, si me permiten, hago una pregunta. Hubo muchos rumores esta semana sobre un posible acuerdo casi cerrado con el Fondo Monetario Internacional. Se habla de metafiscales, de una reducción de las tasas de interés. ¿Cuánto de cierto hay en estos rumores? ¿Está cerrado el acuerdo con el fondo? No. Nosotros seguimos discutiendo con el fondo. Tenemos toda la voluntad de encontrar un acuerdo con el fondo, pero como yo siempre digo, yo sé que cuando yo firmo ese acuerdo, o cuando Martín o el gobierno argentino firma ese acuerdo compromete a muchas generaciones. Yo lo que no voy a hacer es algo que comprometa a los argentinos en los años venideros. Yo quiero serles franco. Yo podría firmar un acuerdo hoy y mi gobierno no tendría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mí me liberaría. Pero la verdad yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández, quiero resolver el problema de la Argentina. Y para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que el fondo hoy está cobrando y tengo que discutir los plazos en que quiere recuperar ese crédito. Para que los argentinos no nos olvidemos, Macri endeudó a la Argentina por encima de sus posibilidades. El crédito que recibió Macri, 57.000 millones de dólares, es un monto superior al crédito que el Fondo Monetario Internacional acaba de destinar para socorrer a las naciones más pobres del mundo tras la pandemia. Para todo el mundo destinó 50.000 millones y para Macri 57.000. Yo renuncié a aceptar lo que Macri no llegó a aceptar, por eso el crédito quedó en 44.000 millones. Pero el crédito de Macri fue de 57.000 millones.
El fondo en eso tiene responsabilidad, porque el fondo le prestó semejante suma de dinero a un país que estaba sobreendeudado y que ya estaba en default, que era lo que Macri llamaba reperfilamiento, ¿ok? Pero que estaba en default. Como se endeudó por encima de sus posibilidades, tuvo que pagar una tasa mayor, el triple de la tasa que cobra habitualmente el fondo. Yo lo que digo al fondo es, esa tasa, sácamela, porque eso fue una imprudencia tuya, que vos le prestaste a alguien que sabía que no te iba a pagar. ¿Qué posibilidades de que eso se concrete y que la saquen? Y bueno, es que es lo que estamos discutiendo. Yo creo que vamos bien, porque ese tema lo llevamos a Europa, lo discutimos con los gobiernos europeos, lo planteé en el G20 incorporó el tema para la reunión de Italia de octubre. ¿Hay algún límite temporal para la negociación? No hay un límite temporal, nosotros quisiéramos hacerlo cuanto antes, pero no voy a firmar algo que dañe a los argentinos, no lo voy a hacer. Un tema es ese, el otro tema es el tema de los plazos, porque semejante... Un acuerdo de facilidades extendidas normalmente tiene un plazo de 10 años, es el plazo máximo que da el fondo. Exactamente, y lo que yo le planteo al fondo es que, producto de la pandemia, producto de una serie de cosas que el mundo quiere encarar, como por ejemplo el cambio climático, debería revisarse ese plazo y debería extenderse ese plazo. Y yo ese debate se lo planteé ya a Kerry, cuando lo vi a él en Italia, a Cristalina Georgieva, cada vez que hablé con ella, y se lo planteé días atrás. Ustedes saben que en Glasgow se hace en noviembre la cumbre mundial sobre medio ambiente. Sí. Y cuando hablamos de la necesidad de ir hacia energías renovables, yo planteé que países endeudados como Argentina, que en vez de darle financiamiento, que en vez de darle dinero, le den tiempo. Y entonces cuando vos ganás tiempo, es dinero que dejás de pagar. Ese dinero déjame que yo lo invierto en energías, en la matriz energética sustentable. Ese es un planteo que yo voy a sostener, y mientras nosotros no tengamos esto acordado, yo no voy a... La cumbre no estoy apurado por firmar ese acuerdo, porque a mí lo que me apuran por firmar ese acuerdo, lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos. Claro. Por eso me apuran. Me dicen, no, tenés que firmar, claro, porque de así te legitimo lo que vos hiciste. No, lo que hiciste fue un espanto, es un horror, claro, es una vergüenza, arruinaste al país. Y esto hay que explicárselo a los argentinos. Son 44.000 millones de dólares que tenemos que pagar nosotros, el taxista que está escuchando, el dueño del almacén, el que trabaja en el supermercado, todos tenemos que pagar esa suma. Entonces me apuran para que acuerde, porque si claro, si acuerdo, estoy legitimándoles lo que ellos hicieron. Yo voy a acordar cuando a la Argentina le convenga. Mi deber es representar a los argentinos, no representar a los acreedores. Yo nunca estuve de los dos lados del mostrador. No jugué en la Champions League. Yo siempre estuve sentado del lado de los argentinos. La cumbre